A continuación les voy a hablar del efecto Kelvin. El objetivo de esta presentación es saber cómo este fenómeno afecta los conductores en la línea de transmisión. Primero vamos a dar una introducción de lo que es el efecto. Este efecto tiene muchos nombres. Se lo conoce como efecto peculiar, Skin, Cortial y como ya dije, el efecto Kelvin. A medida que aumenta la frecuencia de la corriente alterna, se hace más evidente este efecto, puesto que la densidad de corriente se va propagando en el conductor, como podemos observar aquí. En la corriente continua, la densidad de corriente es homogénea, pero en la corriente alterna, por el efecto de la frecuencia, se va disipando. Acá también tenemos una muestra de lo que acabé de decir. Las características de este fenómeno. Es muy perjudicial cuando tenemos elementos en el que interviene la frecuencia en las líneas de transmisión. Hace que la resistencia de la corriente alterna aumente en comparación con la resistencia de la corriente continua. Puesto que por el efecto de la frecuencia, la cantidad de corriente se va dispersando en la sección del conductor. El efecto Kelvin es más apreciable en conductores de gran sección y en aquellos conductores que tienen cubierta metálica o centro de acero. El fenómeno depende de la frecuencia, de la profundidad de la piel, del flujo de electrones y de la impedancia del conductor. Aquí podemos observar cómo es el efecto de la dispersión de corriente en diferentes conductores de diferente sección y a diferente frecuencia, siendo el flujo de la corriente la sección que está delimitada en azul. Como podemos observar, a una frecuencia más alta, el efecto Kelvin o el efecto piel hace que la corriente solo se vaya por el extremo del conductor. Bajamos la corriente y a mayor sección vemos como el efecto Skin baja. Otras características de este fenómeno es que es electromagnético. También, si la potencia es muy elevada, vamos a tener pérdidas por el aumento de la resistencia interna y la disipación de energía de la resistencia misma. Es un efecto electromagnético y es muy negativo en el comportamiento de las bobinas y transformadores, puesto que por la frecuencia afecta al factor Q, que es la potencia de nuestro sistema. Una forma de reducir este efecto es con lo que llamamos el hilo de Litz, que se trata de, como podemos observar aquí, es un conductor que está separado, que está aislado entre sí y es de un sinnúmero de hilos y solo está conectado al inicio y al final de la conexión. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco del cálculo de la profundidad superficial de los conductores, ¿sí? El área efectiva por la cual circula la corriente de un conductor depende de la frecuencia, la permeabilidad magnética y la resistibilidad del material, que se da generalmente en metros. Como podemos observar aquí, nosotros tenemos nuestra ecuación. Con esta ecuación la podemos realizar nuestros cálculos, ¿sí? Listo. Hablando un poquito más de lo que es el efecto pelicular fuerte, ¿sí? El efecto pelicular fuerte lo vamos a ocupar cuando tenemos frecuencias muy altas. Las aproximaciones de las superficies cilíndricas, límites del entorno del campo con planos tangenciales. En otras palabras, ondas planas transversales. La coordenada en la dirección de la propagación ubicada en el origen de la superficie del conductor es alfa menos p. Para el campo complejo y con los valores de un
conductor metálico. Para K y Z obtenemos con las siguientes ecuaciones. Con estas ecuaciones podemos encontrar ciertos valores. Ahora, hablando acerca del efecto pelicular débil, en este caso se lo va a ocupar cuando tenemos las frecuencias de maneras muy bajas. En este caso, límite se presenta en bajas frecuencias. Para la profundidad de penetración, abarca todo el interior del conductor y debemos calcular el campo interno de la función de P. Como les decía, para el efecto pelicular débil, crecen las pérdidas debido a las corrientes torbellinos con el cuadrado de la frecuencia. Listo. Ahora, vamos a hablar un poco de la resistencia efectiva. La corriente tendrá a circular por aquellos cilindros elementales que presentan menor impedancia, es decir, por las capas externas del conductor, originando distintas densidades de corrientes crecientes desde el interior al exterior, correspondientes al valor máximo de la densidad de la capa externa. Este fenómeno es el que ocasiona un aumento de la resistencia respecto al valor considerado en la corriente continua, dado el que todos los efectos es como si disminuyeran la sección del conductor. Por lo tanto, si la sección disminuye, la resistencia aumenta, y es consecuencia de la pérdida del efecto Joule. También aumenta. Ahora, hablando un poquito más, el aumento de la resistencia efectiva en la corriente alterna se puede expresar matemáticamente con la siguiente expresión, ¿sí? Como tenemos aquí. Ahora, donde el valor de R sub O es la resistencia continua del conductor y K es el coeficiente que depende de un parámetro, un parámetro intermedio, ¿sí? Como lo tenemos aquí, con la siguiente ecuación, donde viene a ser R el radio del conductor expresado en centímetros, F viene a ser la frecuencia y U viene a ser la permeabilidad magnética del conductor, ¿sí? Siendo P la resistibilidad del conductor en nanoohmios centímetros cuadrados. Ahora la relación entre K y Y se muestra en la siguiente tabla, ¿sí? Con esta tabla podemos identificar las relaciones que tenemos entre estos dos. También tenemos la tabla de frecuencias. La relación de la tabla de frecuencias, debidamente en lo que son los 50 Hz, tenemos expresado en esta sección. Por ejemplo, aquí tenemos el cobre, ¿sí? A los 100 milímetros cuadrados, tenemos que el cobre tiene un valor de 1. Y el aluminio. Bien, continuando con nuestra exposición, yo les voy a hablar sobre el efecto de la proximidad. Una pequeña introducción. Cuando dos o más conductores están en paralelo y próximos entre sí, el campo magnético producido por la corriente eléctrica que recorre un conductor que está produciendo una modificación en la distribución de densidad de corriente es lo que le hace aumentar la resistencia al conductor. Unas características del efecto de la proximidad. Se puede observar que este efecto, nuestras cargas no están distribuidas uniformemente en la periferia de los conductores. Estas cargas se posicionan en los extremos opuestos de cada conductor, como se muestra en la figura anterior. Esto ocasiona que se reduzca la sección por la cual debe pasar el flujo de corriente, provocando una resistencia mayor en el conductor debido a este efecto. Por consiguiente, tenemos la misma corriente atravesando una área menor, lo cual indica que aumenta el potencial y debido a disminuir la capacitancia implícita entre los conductores en relación a las capacitancias entre ellos sin tomar en cuenta este efecto. Podemos decir que este efecto de proximidad entre todos los conductores produce los siguientes efectos de línea. Como podemos ver, sí, aumenta la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Aquí estamos viendo en este dibujo cómo se va efectuando el efecto de proximidad. Y también aumenta la capacidad entre los conductores. También. Bueno, continuando con la exposición, tenemos que dar resistencias de líneas de transmisión.
Aquí es importante saber cuál es la contribución que hace la resistencia a la impedancia de línea. La fuente donde existen mayores pérdidas de una línea de transmisión es en la resistencia, por lo cual siempre hay que tomarla en cuenta para los diversos cálculos. Aquí notamos que hay una resistencia en corriente continua y una resistencia en corriente alterna. La resistencia en corriente continua está dada por la ecuación en la cual tenemos que la resistencia es igual a ρ, que multiplica la longitud sobre el área o la sección transversal del conductor. Rho es la resistividad propia del conductor. Y acá podemos ver que la resistencia en corriente continua, la corriente es uniforme en el conductor. Esta es la sección transversal y la corriente es uniforme. Mientras que en la resistencia en corriente alterna, la densidad de corriente tiende a aumentar desde el interior al exterior. Por eso es que se origina el efecto piel. Mediante la ecuación tenemos que la resistencia en corriente alterna es igual al promedio de las pérdidas de potencia dividido por la corriente al cuadrado. Además es importante saber que el aumento de temperatura, el cambio de temperatura afecta a la resistencia. Entonces tenemos que la resistencia final es igual a la resistencia inicial que multiplica a 1 más la constante por la temperatura, donde la constante es el coeficiente del conductor a la temperatura de 0 grados centígrados. Existe una relación cuando nosotros conocemos una temperatura y una resistencia, en la cual tenemos que la resistencia 2 sobre la resistencia 1 es igual a una T más la temperatura 2 sobre una T más una temperatura 1, donde T es la diferencial de las temperaturas, que es una temperatura 2 menos la temperatura 1. Es así que podemos determinar cómo influye la temperatura en la resistencia de las líneas de transmisión. Y así al final podemos determinar que tenemos una ecuación para la resistencia en corriente alterna, una resistencia para lo que es en corriente continua y una ecuación para cuando tenemos un cambio de temperatura. De igual forma, indicarles nuevamente que la corriente es uniforme en corriente alterna, en corriente continua, y en corriente alterna no es uniforme. Entonces su densidad de corriente aumenta del interior. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre los conductores empaquetados. Para dar una pequeña introducción, si se tiene 2 o más conductores por fase, que su distancia comparada con la distancia entre fases es relativamente pequeña, entonces podemos decir que estamos hablando de conductores empaquetados. En voltajes de extra alta tensión, como conocemos son los mayores a 230 kilovoltios, el efecto corona y sus pérdidas de potencia son muy consecuentes. También tenemos el gradiente de alto voltaje que ocurre en la superficie del conductor y la interferencia en las comunicaciones. Pueden ser muy elevadas, por lo que una solución para resolver todo esto es usar conductores empaquetados. Dentro de nuestros cálculos usaremos lo que es el DMG y el EDMG. El DMG es nuestra distancia media geométrica y el EDMG nuestro radio medio geométrico. Los conductores empaquetados en la inductancia. Una de las ventajas más importantes es que la reactancia se ve reducida. Y esto es al incrementar el número de conductores, se reduce el efecto corona y también reduce la reactancia. La reducción de la reactancia es el resultado del incremento de nuestro radio medio geométrico. En la siguiente figura podemos ver tipos de conexiones de conductores empaquetados. Tenemos de 2, de 3 y de 4. En la capacitancia de nuestros conductores empaquetados, la carga por agrupaciones se divide igual entre los conductores que constituyen. Por ejemplo, si tenemos un conductor empaquetado de 2, la carga se divide para 2 cargas. Los conductores empaquetados siempre van conectados en paralelos, y la separación entre agrupaciones es normalmente más de 15 veces la separación entre condiciones del grupo. Aquí tenemos la distancia D comparada con la distancia de 12.
Esta distancia es mucho menor a la de 12, por lo que en los cálculos que vamos a hacer a continuación no la tomaremos en cuenta, y asimismo se pueden realizar varios artificios matemáticos para reducir las siguientes ecuaciones. Si denominamos como ds el radio medio geométrico de las agrupaciones y ds el radio medio geométrico por fase, podemos llegar a las siguientes ecuaciones. Tenemos para 2 conductores, para 3 conductores y para 4 conductores. Este valor de 1.09 sale del resultado de la raíz de 2 que se usa para un agrupamiento de 4 conductores. Ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Tenemos un problema que dice que los cables de la figura son del tipo ASCE, FISE, y la distancia que nos dan aquí es de 45 centímetros y de 8 metros entre fase y fase. Entonces lo primero que nosotros debemos realizar es consultar la tabla característica eléctrica de los conductores de aluminio. En este caso, el FISE, que es nuestro cable. Lo que tenemos que ver es el RMG medido en pies. Entonces, al poner la ecuación que nosotros acabamos de deducir, usaríamos el 0.046 que nos dan de dato, le multiplicaríamos por 0.3048 para sacar el resultado en metros y lo multiplicamos por la distancia que tenemos de dato, dando así 0.080 metros.